Queremos conocer también hoy cuál es esa hoja de ruta de la Unión Europea para apoyar el sector turístico. Está con nosotros Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España. Señor Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Lo primero, hablamos de un sector importantísimo para Europa que da empleo aproximadamente el 12%, según los datos que manejan de la fuerza de trabajo en la Unión Europea y un 15% en España. ¿Estamos ante uno de los sectores más golpeados por la crisis? Sí, como dirían ustedes en Valencia, y tanta, ¿eh? Vamos a ver si efectivamente el sector turístico es un sector fundamental, es un sector que en España incluso representa más a nivel europeo, representa un 15% de empleo y de Producto Interior Bruto, y mucho más importante, en Europa recibimos el 30% del turismo mundial, 500, casi 600 millones de turistas al año. Estas cifras en sí mismas demuestran la importancia del sector y cómo tenemos que mantener el sector turístico y conseguir que Europa siga siendo este polo de atracción turística después de la crisis, por lo cual no es en gran medida es también fundamental para nuestro modelo de política industrial y de servicios y para el funcionamiento del mercado interior. ¿Qué medidas se han presentado ya en la Comisión Europea enfocadas precisamente para apoyar a los negocios de este sector? ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Mire, la Comisión Europea, el comisario Bretón, lleva 2 meses predicando sobre este tema, sobre que dentro de la política industrial europea es fundamental esto del turismo, y por eso hace una semana, el 13 de mayo, la Comisión aprobó una comunicación con una serie de líneas directrices y de recomendaciones para asegurar la mejor salida posible post-COVID al sector. Me dirá usted, ¿por qué recomendaciones? ¿Por líneas directrices? Hombre, no olvidemos que el turismo a nivel europeo tenemos una competencia de apoyo y de coordinación. No tenemos capacidad legislativa como podemos tener en agricultura o como podemos tener en política de transportes. Entonces, en base a esto, lo que hemos adoptado en primer lugar son medidas a muy corto plazo para apuntalar al máximo el sector. Todos somos conscientes que hay que intentar salvar al máximo la temporada turística del 2020. Las perspectivas, y la Universidad de Valencia las ha publicado esta semana, son particularmente graves en España. Estamos hablando de una reducción neta del turismo de entre el 45 y el 60%, y de pérdida de liquidez entre el 60 y 90%, una catástrofe en suma. Por eso hemos propuesto 3 tipos de medidas a los Estados miembros. ¿Sí? En primer lugar, hemos propuesto medidas, y aquí sí tenemos competencia, en materia de apertura gradual de fronteras. Y aquí déjeme que sea muy claro. El cierre temporal de fronteras en Europa es una medida que se puede hacer a nivel europeo porque está en el Código de Fronteras Schengen y porque estamos en la fase 0, que es la fase de confinamiento generalizada en Europa. ¿Sí? Queremos, a partir de ahora y cuando entremos en la fase 1, un sistema de apertura de fronteras que sea gradual y no discriminatorio. Gradual y no discriminatorio basado en 3 criterios. El primero, criterios epidemiológicos, cuál es la situación de expansión del coronavirus en la región X o Y. El segundo, criterios de cuáles son los modelos nacionales de contención. Si un turista viene este verano a España, ¿qué garantías sanitarias tiene? ¿Qué medidas de seguridad tienen los hoteles para evitar un contagio innecesario? Y, en tercer lugar, ¿cuáles son las consideraciones económicas y sociales para priorizar sectores? Naturalmente, el primer sector es garantizar el mercado interior, es garantizar los transportes de mercancías y los transportes de los bienes esenciales. Sí, señor Fonseca, precisamente, sí, enseguida me cuenta esa reflexión, pero le quería preguntar, la ministra precisamente hablaba hoy, situaba en julio la vuelta del turismo extranjero a España y decía que sería una irresponsabilidad poner en riesgo a la población antes. ¿Qué opinión se tiene al respecto? Bueno, naturalmente, España es quien tiene que decidir en función de los criterios epidemiológicos, esto es, cuál es la curva de expansión del coronavirus en España y en sus regiones, cuál es la curva de contagios y cuál es la capacidad de rastrear los contactos de una persona que está contagiada
conjuntamente con la capacidad, la expansión de la autoinmunidad a la población, España tiene que decidir cuándo pasa a la fase 1. Estamos en estos momentos, en gran parte de España, en fase 1 ya. Pensar que estaremos todos en fase 1 a más tardar a principios de junio y a mediados finales de junio pasemos a la fase 2 parece razonable. Por eso ya entiendo lo que dice la ministra. Bueno, pues comparte, por tanto, ese posible calendario, todo pendiente también de cómo evolucione la pandemia. Medidas, por tanto, ese paquete de medidas presentado para empresas turísticas, también para los viajeros, con un objetivo muy claro: no perder la campaña turística de este verano. Sí, por eso he insistido primero en la apertura de fronteras y en conseguir que nuestros sistemas de salud pública a nivel europeo estén mucho mejor preparados. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es sostener al sector en sí mismo, desde la agencia de viajes a la compañía de transporte, terminando con la persona que presta el servicio hotelero o los servicios asociados al servicio hotelero. Y para hacer esto, lo que tenemos es que garantizar que sostenemos el empleo y las empresas lo más posible. Miren ustedes, ya desde finales de marzo, en base a las derogaciones al Pacto de Estabilidad y la causa la causa de salvaguardia en el marco de ayuda de Estado, los Estados pueden ahora conceder subsidios a empresas en dificultades de hasta 800.000 euros. En segundo lugar, la semana pasada hemos apoyado y tenemos con fondos propios europeos 100.000 millones de euros para sostener los esfuerzos nacionales en materia de contención del desempleo, con medidas en España como el ERTE. Y en tercer y último lugar, las pequeñas y medianas empresas tienen una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros para tener créditos bonificados vía el Banco Europeo de Inversiones. Con esto pensamos que lo que estamos haciendo, primero, apertura gradual de fronteras; segundo, sostener a las empresas para que salgan lo más indemnes posibles, es lo que hay que hacer en el corto plazo. Ya, y la pregunta y usted es, sí, usted habla de esa ayuda europea, ¿está llegando ya? El programa SURE se ha adoptado la semana pasada. Ahora estamos estableciendo cómo en la práctica se envía a los estados, porque esto significa que hemos reorientado una parte muy importante de los fondos estructurales para enviarlos a los estados. Usted bien sabe que con los fondos estructurales hay un programa marco en el cual la Unión Europea pone el dinero a disposición de los estados que lo distribuyen. Pero, en fin, yo estoy bastante confiado en que, dada la urgencia que tiene el sector y dada la necesidad de sostener a las personas, que en un plazo máximo de una semana a 15 días estas ayudas puedan empezar a ser realmente operativas y operacionales.